Buenos días. Y en primer lugar voy a hacer mi autopresentación, lo cual es algo un poco extraño, pero sí, bueno, como habéis visto por el cartel, las personas que estáis atendiendo, yo no soy profesional de sanitaria y quiero aclarar esto, no soy médica ni enfermera, etcétera. Sí que como feminista y como estudiosa del feminismo y como investigadora, llevo casi 3 décadas pues muy implicada en la visión, en el enfoque feminista del cuerpo, la salud, la sexualidad de las mujeres. Sobre ello versó mi tesis doctoral y sobre ello pues he trabajado, tengo publicados diferentes artículos, he impartido muchas ponencias, talleres, etcétera. Y he asistido yo misma también a diferentes formaciones, incluidos los 2 años de cursos de doctorado. Bien, en primer lugar, pues quiero agradecer al Ayuntamiento de Marbella que haya organizado esta actividad en este día, que ahora aclararemos, y por supuesto a las personas que están siendo el soporte técnico y organizativo de la actividad, sin las cuales tampoco sería posible, a las personas que estáis asistiendo, por lo que veo muchas amigas muy conocidas y compañeras de feministas. Os vuelvo a pedir que mantengáis, porque yo tengo que mantenerlo abierto, micrófonos y cámaras cerradas durante la intervención hasta el tiempo de coloquio final, porque ello va a favorecer el que haya menos interferencias. Y bueno, agradezco también a aquellas personas que se incorporen y les doy la bienvenida y que puedan participar a través del acceso a vídeo. Voy a empezar a compartir pantalla para la presentación. Vuelvo a recordar que tenemos como 3 claves en esta sesión. Va a haber unas preguntas generadoras que van a aparecer ya en la presentación. Va a haber mi presentación y esa parte final muy importante de coloquio. Espero que estéis viendo ya la pantalla, la presentación. Voy a procurar. Aquí la tenemos. Bien, una cuestión. Para la participación en el coloquio podéis hacer 2 cosas. Podéis utilizar el botón de reacciones que hay en la parte inferior, las personas que estáis accediendo desde un ordenador, y cuando entremos en esa parte de la sesión podéis levantar una manita, poner levantar la mano, pedir la palabra, encender vuestro micrófono y hacer vuestras preguntas o comentarios directamente, o bien podéis ir poniendo preguntas en el chat y Juan Manuel va a ser el compañero encargado de irlas recogiendo y pasarlas después en el coloquio. Bien, teníamos este título: ¿Cómo afecta la pandemia COVID-19 a la salud de las mujeres? Un enfoque feminista. Todo vamos a ir enganchando una palabra con otra. El lenguaje importa, el lenguaje nos visibiliza. Y en primer lugar vamos a ver por qué hoy y en torno al día de hoy se están haciendo una serie de actividades que tienen que ver con la salud de las mujeres. Bueno, esto viene desde un encuentro mundial. Qué importantes son esos encuentros de mujeres, esas actividades en que se trabaja por avanzar en los derechos humanos de las mujeres. El 5º Encuentro Mundial sobre Mujer y Salud, que se celebró en Costa Rica en 1987. Bueno, pues ya estáis viendo que 7 años antes de la 4ª Conferencia Mundial de Beijing, con la que terminaré la intervención. Y hay 2 organizaciones, la Red Mundial de Mujeres por Derechos Sexuales y Reproductivos y la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe, decidieron que hubiera este día, no de celebración, sino un día de reflexión, de formación y de exigencias. Por favor, os vuelvo a pedir, si es posible, desconectar vuestros micrófonos y vuestras cámaras para que no haya interferencias. Esto queda grabado y va a dificultar, si no, también a las personas que luego accedan por vídeo. Y fijaros, el objetivo que tenían era afirmar el derecho a la salud como derecho humano de las mujeres e intentar cambiar las prácticas peligrosas para la salud. Bueno, pues ¿cuál va a ser nuestro punto de partida? No hay nada más cercano a la propia vida que la salud. Entonces yo voy a lanzaros una serie de preguntas para que cada persona tratemos de conectar a lo largo de este tiempo con nuestras propias experiencias de salud y también nuestras propias experiencias en el cuidado de la salud, en el propio y en el cuidado de la salud a otras personas.
Y estas preguntas las podéis ir teniendo como hilo conductor a lo largo de mi intervención y también cara a las intervenciones y a las cuestiones que aparezcan en el coloquio. ¿Cuidas actualmente o has cuidado a lo largo de tu vida de manera habitual, no algún día puntualito, a otras personas, sean menores, mayores, dependientes, enfermas, hijos, hijas, ascendentes, padre, madre, abuelo, abuela, suegra, suegro, otros, a la pareja? ¿Quién o quiénes ejercen las funciones de cuidado en tu grupo, en tu unidad familiar? ¿Sufres o has sufrido una serie de síndromes, síntomas? Por ejemplo, dolor crónico, dolor articular, dolor muscular, fibromialgia, fatiga crónica, trastornos de la glándula tiroides, alergia, hipertensión, diabetes, asma, alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, depresión, ansiedad, otros trastornos psicológicos o psiquiátricos. ¿Consumes de manera habitual analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos, ansiolíticos? Y os pediría también que penséis en personas que les puede pasar algo de esto y que recordéis si son hombres o mujeres. Y ahora una pregunta directa a las mujeres. ¿Has experimentado situaciones de discriminación, injusticia, abuso, explotación, ninguneo, violencia que no hubieras experimentado siendo hombre? Por supuesto, este tipo de situaciones se experimentan también en función de la clase social, de ser una persona racializada, a veces incluso de creencia religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay matices en que te suceden por ser mujer y si fueras hombre no te sucederían. Y ahora, para todo el mundo, ¿conoces situaciones de discriminación, injusticia, abuso, explotación, ninguneo, violencia que sufren las mujeres por ser mujeres? Bien, ¿desde dónde sitúo todo lo que voy a decir? ¿Desde dónde sitúo absolutamente todo aquello que trabajo en relación con el cuerpo, la salud, la sexualidad de las mujeres? Pues desde dos visiones claves. Una visión holística de la salud, lo que llamamos una visión biopsicosocial, sobre lo que volveré a continuación, y desde un enfoque feminista. Y aclaro desde el primer momento que feminismo es un paradigma conceptual, es pensamiento, es filosofía, es teoría emancipatoria basada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y que el feminismo nos permite visibilizar un sistema de poder, un sistema de dominio que subyace a muchas de las situaciones, de las creencias, de los estereotipos, de los comportamientos, de las discriminaciones que naturalizamos como normales, naturales, dadas por la biología. Y es el sistema patriarcal androcéntrico sobre el que volveré más adelante. Evidentemente es también un movimiento político-social, el más potente de las últimas décadas, y es una forma de vida. Y sabemos muy bien, compañeras feministas, cómo nos da herramientas para la vida y, por tanto, herramientas para la salud. Es mal, he recogido esta frase de una doctora, Sandra Peniche Quintal, de México, que me parece impresionante. El enfoque feminista es indispensable para atender la salud de las mujeres basada en derechos humanos y así permear esta estructura patriarcal de la medicina y transformar la visión y las relaciones de poder en este importante ámbito. Aprovecho para aclarar una cosa. A lo largo de la intervención vais a ver diferentes referencias, incluso enlaces a documentos, páginas, etcétera. Y al final hay varias diapositivas con enlaces a diferentes documentos. Si alguna persona, además veo que ahora mismo el grupo de participantes es pequeño, si alguna persona quiere tener la presentación directamente, no hay problema. Yo pondré luego mi correo en el chat, durante el tiempo de coloquio me lo dice y la envío para mayor facilidad de acceso a las citas que estoy proporcionando. Bien, ¿qué entendemos por salud desde ese enfoque biopsicosocial? Empiezo con una definición de la OMS de 1946 en que hablaba de un estado completo de bienestar físico, mental y social. Yo añado en verde más aspectos porque los ámbitos de un ser humano son muchísimo más amplios. He añadido intelectual. Bueno, pues yo, por ejemplo, sin un ámbito intelectual creo que enfermaría gravemente, emocional, sexual, espiritual. Pero he puesto interrogantes en completo, porque completo tenemos que tener también conciencia de la limitación, de la
limitación real, somos seres finitos, con fechas de caducidad más serias que los yogures. Y además no puede ser el mismo bienestar de una criatura de 7 años que de una persona anciana, que de una mujer durante un proceso de embarazo. ¿Qué es ese bienestar completo? Seamos también capaces de relativizar y de colocar y de mirar ese bienestar en situación, teniendo en cuenta diferentes condiciones y situaciones de vida, sin dejarnos engañar por esa especie de mitos de eterna juventud y eterna salud, que son también tremendamente engañosos y suele favorecer a intereses económicos y no de derechos humanos. Bien, la misma OMS daba luego otra definición en 1984 que me parece muy interesante: la capacidad de realizar aspiraciones, satisfacer necesidades, la capacidad de hacer frente al ambiente, a los retos que se nos presentan, para cambiarlos o para saber cómo manejarlos. Un concepto positivo que evidentemente tiene que enfatizar los recursos sociales personales, y vamos entrando en el campo social y político, sin el que no podemos hablar de salud, como algo que nos manejamos cada persona independientemente, así como las capacidades físicas. Me voy, todo mi planteamiento bebo muchísimo de figuras a las que quiero dar reconocimiento ahora mismo, como es la doctora Carme Valls-Llobet, que está ahora mismo interviniendo en una actividad similar, o Ana Freixas, la psicóloga Ana Freixas, que también ha teorizado sobre la salud y el envejecimiento de las mujeres, o la psicoterapeuta Ana Tábora. Bien, pues recojo diferentes citas de Carme Valls. Y aquí tenemos la salud con un enfoque que ella a su vez cita a otras personas, como libertad, como capacidad de decisión personal, como empoderamiento personal, como calidad de vida, como disfrute de la vida dentro de nuestra realidad, y como capacidad de acceso a los recursos para llevar una vida saludable. Y en uno de esos libros, Mujeres, Salud y Poder, Carme Valls hacía esta pregunta: ¿pero nos podemos realmente plantear una salud para las mujeres si muchas de ellas apenas pueden sobrevivir? Bien, aquí mirad este cuadrito, también cogido del último libro de Carme Valls, aunque también está en el de Mujeres, Salud y Poder. Ella misma se basa también en dos autoras extranjeras, Frankenhauser y Lambert, en que tenemos, mirad, esa cabecita seríamos cada una de las personas que participamos aquí. Una serie de elementos que tienen muchísimo que ver en nuestra salud. Un poco los de arriba serían los que traemos de fábrica, es decir, aquellos no, estoy intentando señalar, pero evidentemente no lo veis. Es decir, luego vamos a ir bloque por bloque. Tenemos una genética, tenemos una fisiología y tenemos unos rasgos de psicología diferencial. Vamos a llamar eso que traemos con el nacimiento. Pero también tenemos, y ya nos metemos en lo que está dentro del cerebro, una serie de creencias, de actitudes, que eso ya tiene que ver, evidentemente, con todo lo sociocultural, dónde hemos nacido, en qué ambiente familiar, social, qué época, qué ámbito de creencias, etcétera, etcétera. Somos animales biopsicosociales y es absurdo tratar de abordar la salud solamente desde uno de estos factores. Vivimos esa especie de huevo en que está metida la cabeza, vivimos en un ambiente determinado. Ese ambiente nos marca unas demandas externas y todo ello puede tener unas consecuencias sobre nuestro estado de bienestar, nuestro estado de salud física o mental. No podemos separarlas en absoluto. Pero hay también factores que nos ayudan a manejar mejor todo esto. Vamos a verlo despacito. Bien, ¿qué es lo primero? Pues no ha querido. Bien, vale. Lo primero que nos encontramos es eso, es que le había metido este efecto y se me había olvidado. Eso que nos viene de fábrica, tenemos una genética determinada, podemos tener tendencia a ciertas enfermedades por nuestra genética, pero a lo mejor se van a desarrollar o no, según sea nuestra forma de vida. La genética tampoco es absolutamente determinante. Tenemos una fisiología, una biología, una endocrinología y esos rasgos de carácter. Pero después viene todo este bloque que nos va a ser dado en esa educación, en ese ambiente familiar, en esos condicionamientos sociales, y todo esto ya vais viendo cómo nos va acercando a la construcción sexo-género.
que todavía, iba a decir desgraciadamente, no debería ser así, pero nos domina la vida y nos condiciona. Tenemos enfermedades sobrevenidas, sí, puede ser un accidente, una agresión, una infección, estamos viviendo a través de un virus, de una bacteria, pero realmente también, dependiendo de cómo sea todo lo anterior y cómo sea lo que voy a mencionar a continuación, la respuesta incluso a las enfermedades sobrevenidas va a ser diferente. Bien, y tenemos lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, tremendamente importantes y en los que generalmente cuando acudimos a una consulta, desgraciadamente todavía no se pone toda la atención que se debe poner. Son todas aquellas circunstancias en que una persona nace, bueno, iba a decir es engendrada, realmente no lo he añadido, pero debería añadirlo, lo añado ahora, es engendrada, nace, crece, trabaja, vive, envejece, todas las condiciones de vida. Somos muy conscientes de que tiene mucho que ver con nuestra salud si tenemos una mala vivienda, si pasamos frío, si hay una contaminación ambiental, el aire que respiramos, el agua que bebemos. Pero a veces no somos tan conscientes de las condiciones de vida y ahí es donde vuelve a ser determinante toda la construcción sexo-género. Bien, tenemos también eso que hablaba antes de las demandas externas, pues ese estrés, esas demandas externas que a veces nos producen terribles sobrecargas físicas y emocionales. Y vuelvo a recordar, todo está unido, por tanto, las demandas físicas van a recaer también sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras emociones y nuestro estado psíquico y viceversa. Nos influyen tremendamente en la salud el estar en situaciones de discriminación y vulnerabilidad. Es clave vivir en una situación de empoderamiento versus desempoderamiento. Y, por supuesto, todas las situaciones de indefensión, miedo y violencia. Ir enganchando todo esto con cómo lo iremos viendo ahora reflejado en la salud de las mujeres. Y tenemos también factores de protección. Estos factores de protección, pues hombre, muy elemental, el acceso a los recursos sanitarios de calidad, incluida la prevención. Por tanto, volvemos a la necesidad de mirar el enfoque social y político. El acceso a las condiciones saludables de vivienda, de alimentación, medioambientales, laborales, la educación, factor importantísimo también de protección de la salud. El tener un proyecto vital personal, no de los otros o otras, sino el nuestro personal. Tener un autoconcepto positivo, pero un autoconcepto positivo y un empoderamiento personal no nace si no tenemos un soporte y un reconocimiento social. Si se nos está discriminando y se nos está despreciando y vivimos en esa misoginia que empapa, ese desprecio a las mujeres que empapa muchas veces nuestra vida, bastante difícil es construir un autoconcepto positivo. No es algo que depende de cada persona aislada. Seguiré cómo se nos autoculpabiliza a las mujeres incluso por no tener una autoestima alta cuando se nos desprecia y se nos discrimina continuamente. Bien, vamos a la construcción sexo-género imprescindible. Es la que más atraviesa la vida. Antes de nacer, hoy en día, con la famosa ecografía, para ver si hay un pene chiquitito o no hay un pene chiquitito, ya está todo el grupo familiar lanzando una proyección y tomando unas decisiones hasta de qué color pinta la habitación hacia ese ser humano que todavía está en formación. Bien, por tanto, en la construcción sexo-género nos atraviesa la vida. ¿Podría ser de otra manera? Sí, creo que sí. Y desearía que alguna vez los seres humanos llegáramos a una libertad en que esta construcción no fuera esa especie de traje, esa especie de coraza que se nos coloca. Bienvenidas, Lola, Cristina, porfi, si podéis desconectar cámaras, es por que esto tenga más fluidez, que he tenido algún problemilla técnico antes. Bien, entonces vamos a continuar con esto del sexo biológico y la construcción sociocultural histórica de género. Bien, aquí en esta diapositiva pongo en coloradito más o menos lo que es el sexo biológico, porque no es una sola cosita, ni se reduce a los genitales, es sumamente complejo. Tenemos una serie de factores que vienen a formar ese sexo biológico. Por tanto, tampoco lo simplifiquemos. Lo más simple, vale, es que, y ahora voy a hablar de macho y hembra para ser muy clara, sin ningún tipo peyorativo, sino macho y hembra de la especie.
Vale, pues si tenemos genéticamente podemos tener cromosoma XX y tenemos una hembra de la especie, XY un macho de la especie. El cromosoma X es indispensable para que empiece a desarrollarse una vida humana, recordémoslo. Hay el sexo hormonal, luego en un cuadrito lo vamos a ver, pues si no empieza a haber una producción de testosterona, a los 40 días ese embrión no va a poder desarrollar las gónadas. Tenemos el sexo gonadal, veo que se está congelando la imagen, avisad en algún momento si dejara de oírse por el chat. Bien, el desarrollo de ovarios o testículos. Seguimos avanzando, vamos como acompañando el desarrollo del embrión y ya vamos a tener el sexo genital, que es lo que miramos siempre más, pero que hay muchísimos factores y sería pues esos pene, testículos y bueno, pues miremos a la hembra, vulva, clítoris, el único órgano de un cuerpo de seres humanos únicamente para el placer. Hay algo que celebrar y que recordar. La vagina, el útero, los ovarios y esos caracteres sexuales secundarios que se van a ir desarrollando en la pubertad. Porque estábamos viendo el tema de la construcción sexo-género. Y había aparecido una palabrita en azul, varias palabritas en azul, porque se referían al área de lo cultural, de lo construido socioculturalmente, pero voy a ir a la diapositiva en que estaba más o menos y voy a intentar compartir enseguida, pero a ver, aparecía una palabra en rojo y era la palabra intersexo, personas intersexo. Sí, es una minoría de personas, pero una minoría de personas podría estar en torno al 2% de los nacimientos que no van a responder desde el momento de su formación, no van a responder a ese patrón seguidito de, bien, vamos a ver, presentación con diapositivas, el problema es que está con esta enorme lentitud. Vale, bueno, vamos a ver. No van a responder a ese patrón. Ahora, a ver si lo podemos ver en un cuadrito. Y es una realidad, y es una realidad biológica. Las personas intersexo no dependen de una elección de su deseo, sino que biológicamente hay una construcción diferente. Incluyo también las personas transexuales y lo he puesto en azul porque creo, me parece un tema muy importante, no me voy a extender más sobre él, sino un tema en el que creo que ya se liga también mucho más el complejo mundo del deseo. Bien, en este cuadrito simplemente recogía, y ahí veis la parte de arriba, por ejemplo, cómo desde el sexo genético, lo que hemos dicho de XX hembra, XY macho, pero cómo se pueden dar otras combinaciones y cómo eso va a influir en toda la vida. Después, en la parte de coloquio, si alguien quiere, volvemos un poco más sobre ello. Bien, el género como construcción sociocultural. Lo primero es tener conciencia de que el género como construcción cultural nos condiciona la vida y nos condiciona gravemente la salud. A hombres y mujeres, pero muy especialmente a las mujeres, y hoy vamos a hablar de las mujeres. Tampoco hace un gran favor a los hombres. Nos condiciona desde antes del nacimiento y durante absolutamente toda la vida. Implica discriminaciones y violencias. Y recojo aquí una frase de Laura Belli, cuyo artículo también tenéis el enlace al final de la presentación. Establece la existencia de oportunidades diferentes para niñas y niños, mujeres y varones, de gozar de una salud óptima. Desempeña una función decisiva tanto en la manera en que las mujeres y los varones contribuyen al desarrollo sanitario, es decir, cómo ejercen la profesión sanitaria, cualquiera de sus ámbitos, y en cómo reciben sus beneficios. Es decir, nos está diciendo ya que nos van a tratar de manera un poquito diferente o bastante diferente según seamos hombres o mujeres, lo cual vamos a seguir viendo todos los sesgos de género en la salud. Bueno, recuerdo alguna de estas creencias y estereotipos de género. Evidentemente hay una cosa, podemos mirar a otros países, a otras épocas y decir, bueno, esto es mucho más fuerte, sí, pero sigue permeando en nuestra sociedad, que es una sociedad de igualdad formal, con muy buenas leyes de igualdad, no siempre suficientemente desarrolladas, ni aplicadas, ni financiadas, pero muy buenas leyes de igualdad. Pues fijaros, por ejemplo, aquí aparece
culpable, uno de los elementos terribles para la salud de las mujeres, el tener menos valor, menos poder y un factor brutal, el ser un ser para las demás personas, la madre entregada, la mujer que se entrega, es decir, que se despersonaliza, que deja de ser ser humano. Si miramos a las características aplicadas a los varones y a las mujeres, todo ser humano necesitaríamos de las dos. Nos ayuda a tener mejor salud, tener de ambas cosas. Sin embargo, cuando se nos encaja en un solo modelo, eso nos hace daño. Y en todo caso, algunos de los factores atribuidos mayoritariamente a los hombres, aunque también, por ejemplo, la agresividad puede dañar fuertemente su salud, pero algunos pueden ayudar un poquito más a la salud que los atribuidos a las mujeres. Exactamente igual con los roles sociales de género. Aquí vemos varios roles que sabemos que enferman gravemente a las mujeres. El rol de cuidadora, el rol de responsable de la armonía emocional de la familia y también en la sociedad. Es que una mujer está en una ONG, en un partido político y sigue arrastrando esa obligación de ser la que ponga armonía. Y todo lo relacionado con la sexualidad, en lo que si es posible volvería en la parte final, esa sexualidad de la mujer en función del placer masculino y de la procreación, mientras que la sexualidad del hombre se considera en función de sí mismo. La cantidad de dolor y de muerte que provoca esta construcción de la sexualidad humana es bestial y, repito, muerte. Y ese estar en un papel secundario mientras al hombre se le atribuye un papel principal. Muy rápidamente una pincelada sobre ese sistema patriarcal androcéntrico que empapa todo, en el que seguimos viviendo. Y estamos entendiendo patriarcado como un sistema socio, político, económico, cultural y simbólico. Ahí está, en los nombres de las calles, en las canciones, en la literatura, en lo que vemos al entrar a un museo o no vemos porque no están las autoras, que se basa en atribuir mayor valor, mayor poder, mayor autoridad a los varones, por tanto, todo lo contrario a las mujeres, menor valor, menor autoridad, sometimiento. Se sostiene y reproduce históricamente y empapa absolutamente todos los ámbitos de la vida. Y androcentrismo, recordáis que andros es hombre en griego, y es esa concepción del hombre como centro de la sociedad, como modelo de la humanidad. Tremenda influencia en la investigación de la salud, por ejemplo. La mujer queda en los márgenes de la sociedad y la cultura. Bueno, podríamos decir que no todo hombre ocupa el centro. Sí, en el mundo occidental sería el hombre blanco, edad media, por supuesto alto nivel adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero las mujeres, pertenezcamos a ese mismo grupo, no, estamos siempre en los márgenes. Claro, la construcción de la visión del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres, que sigue influyendo en el abordaje de la salud actualmente. Fijaros, en la sociedad occidental bebemos de dos grandes fuentes culturales, la greco-romana y la judeo-cristiana. Bien, pues nos vamos un poquito a Grecia, ya había dos visiones de las mujeres. La hipocrática, el hombre es la norma, pero la mujer es distinta, completamente diferente, por tanto, anormal, la desviación. O la visión aristotélica, la mujer es un hombre inferior. Estos son dos ejes fundamentales a los que vuelvo inmediatamente. Otro eje importantísimo, la atribución del mal a la mujer. Y esto, bueno, pues eso sucede en los mitos de creación, el mito de creación griego, Pandora es enviada por Zeus para castigar a los hombres, y en el mito judeo-cristiano, Eva trae el pecado, trae el mal. Entonces, ¿por qué los dioses han creado a un ser tan repugnante? Bueno, pues únicamente para procrear, y Santo Tomás de Aquino así lo afirmaba, todo feliz. Por tanto, solamente existimos para procrear. Bueno, Lutero también afirmaba que si una mujer se muere pariendo, pues ya está, que ese es su destino. Por tanto, si solamente servimos para eso, las mujeres estamos dominadas y viviendo en función de los órganos reproductores y las funciones fisiológicas. Y ya dejo de referirme a culturas más antiguas, a la religión, a la filosofía, sino que esto lo han afirmado grandes pensadores científico-médicos, finales del XVIII, a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX, y sigue empapando muchas de las creencias actuales.
entonces también se ha hecho una fuerte relación entre todo malestar de las mujeres, que ya tenéis bastante conciencia que por la forma de vida demasiado poco malestar tenemos, pero no, el malestar se atribuyó repetidamente, vuelvo a decir, por muy importantes doctores, al mal funcionamiento de los órganos reproductores, lo cual llevaba incluso a extirpar ovarios perfectamente sanos, y estoy hablando de Inglaterra y el Reino Unido, últimas décadas del siglo XIX, incluso a hacer excisiones parciales de clítoris, es decir, mutilación genital femenina en los países que he mencionado. Bueno, aquí os he puesto uno de los cuadritos que ilustra esto un poco. Veis que las personas que ostentan el saber, es decir, médicos y estudiantes de medicina, algunos por sus barbas blancas suponemos que doctores, son hombres. Solamente hay una mujer que está sujetando a la otra mujer que se examina y que se pone de ejemplo, que está sufriendo un ataque de histeria. Bueno, Charcot, un psiquiatra francés, se dedicó a hacer fotos de las histéricas de mujeres recluidas en un hospital psiquiátrico de la Salpêtrière, en Francia. Fijaros, en esta construcción de ese saber científico médico, lo que se viene a considerar es que el cuerpo de las mujeres es siempre inferior, desviado, enfermo, deforme, peligroso, con tendencia al descontrol. Por tanto, hay que medicalizarnos, hay que controlarnos. Y desde el punto de vista de la sexualidad se juega continuamente con una tremenda contradicción, una neurosis en que o bien se nos presenta como frígidas y asexuales o bien como perversas, provocadoras del deseo del hombre y del comportamiento sexual del hombre. Cuánto y tristemente nos suena esto en relación con algunas sentencias que se siguen produciendo hoy en día. Bien, os he puesto alguna imagen más. Aquí está el enlace a un artículo mío muy reciente sobre este tema y diferentes imágenes de las locas enfermas que somos las mujeres. ¿Qué condicionantes de esta construcción de género afectan gravemente a la salud de las mujeres? Pues evidentemente esa falta de reconocimiento social y de autoridad. Esto nos hace tener una percepción permanente de una baja valoración, no porque seamos idiotas y tengamos poca autoestima y no nos hayamos leído suficientes libros de autoayuda, sino porque todo el ambiente nos lo hace vivir. La sensación de culpa constante, incluida la autorresponsabilidad por ponernos enfermas, y ese modelo de perfección, la buena madre, la buena esposa, la perfecta y la perfección física, es imposible de conseguir y son dos graves condicionantes para la salud mental de las mujeres. Todo lo que rodea la precariedad e inseguridad laboral. Voy poniendo algunos datos ahí en un color más clarito, ¿no? Bueno, pues en España, por ejemplo, el 30% de las trabajadoras de empleo doméstico, que vienen a ser unas 200.000 mujeres, no tienen contrato. La mayoría son migrantes en situación administrativa irregular. Si podéis imaginar mayor precariedad. Todo el desgaste de las tareas de cuidado y del mantenimiento de la armonía familiar, que es brutal. Las demandas de trabajo más estresantes. Y aquí vamos a ver eso del tiempo circular y volveré otra vez a ello, que crea en las mujeres un patrón de estrés diferente del de los hombres y tiene gravísimos daños en la salud. ¿Qué queremos decir? Ahora estamos aquí. Yo ahora lo único que tengo que hacer es preocuparme de estar impartiendo este trabajo, esta charla, y de que no se me estropee demasiado el ordenador. Pero si al mismo tiempo tengo que estar pensando en cuidar a otra persona o en que puede ser que ahora me pongan un mensaje, bueno, pues ya por mi edad no un hijo, una hija, pero un nieto, una nieta que tengo que recoger del colegio, probablemente yo no estoy concentrada en lo que tengo que estar. Y mi tiempo no es que ahora cuando termine esta sesión me pueda dedicar a otra cosa, sino que mientras hago una cosa estoy pensando en otra, y eso continuamente a lo largo de la vida, incluido vacaciones y fines de semana. Ese es el tiempo circular que tanto daño hace a la salud de las mujeres. Bien, la precariedad, perdón, vuelvo. La precariedad de las familias monomarentales, no quiero dejar de mencionarlo, es que el cuadrito me tapa a mí misma las diapositivas, porque en España tenemos más de 1,5 millones de familias monomarentales, una mujer con sus hijos y hijas, son el 82% del total de familias monoparentales, y casi la mitad, 48%, afirmaban estar en una situación de grave necesidad durante los primeros meses de la pandemia, y el 27% no tener recursos alimentarios.
La falta de servicios públicos de calidad, toda precariedad en sanidad, en educación, en servicios sociales, daña directamente la salud de las mujeres. Por tanto, hay una fuerte responsabilidad política en todo lo que son recortes y privatizaciones. El mandato de vivir para las demás personas, de vivir los proyectos de las demás. Lo que se llama el sincretismo de género, y os pediría a todas las mujeres que estáis ahora aquí que os llevéis la mano a la parte del trapecio, que sintáis la parte superior de vuestra espalda, que solemos tener frecuentemente agarrotada las mujeres. Y aquí se somatiza en gran manera esa contradicción que tenemos permanentemente entre el deber en que se nos educa desde que nacemos o desde antes y el deseo. Y vivimos con contracturas y vivimos con mandatos contradictorios. Por una parte tenemos que ser madresposas entregadas, dulces y sumisas como el ángel del hogar del siglo XIX, y por otra parte se nos va a pedir en el mundo laboral, en el mundo de la política, en el mundo social, que seamos muy agresivas, incluso bastante más que los varones para conseguir lo mismo. Y eso contractura el cuerpo. Evidentemente, todo ese ambiente de misoginia, he sido muy amable, no he puesto aquí la palabra, pero la estoy repitiendo precisamente porque me acordaba que no está escrita, todo ese desprecio hacia las mujeres y esa violencia sutil que nos rodea con el compañero que cuenta el chiste machista, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos ataca la salud todas las situaciones que aumentan la vulnerabilidad, aquí he mencionado algunas, situaciones de discapacidad, vejez o juventud, porque también por ser joven la mujer se ve, por ejemplo, vulnerable en los ámbitos de trabajo, la situación de migrante o de solicitante de asilo, la racialización, todas las situaciones de exclusión social y la situación de prostitución que volveré a mencionar repetidamente. Y todas las experiencias traumáticas, incluido un parto traumático, y por supuesto ahí tenemos que mencionar todas las formas de violencia. He resaltado la violencia sexual, el maltrato habitual, es decir, todas las violencias machistas que nos recaen a las mujeres encima. Bien. Hay algunas situaciones que son especiales factores de riesgo. Hay estudios, los libros de Karma Valls lo desarrolla ampliamente, cómo generalmente los hombres que viven en pareja, he puesto el matrimonio, me da igual papeles o no, pero los hombres que viven en pareja tienen mejor calidad de vida, mejor salud, y las mujeres peor. El trabajo de ama de casa, el tener 3 o más criaturas de corta edad. Y esto voy a insistir un poquito en esto de la falta de comunicación de la pareja, de las relaciones negativas prolongadas en el tiempo, que muchas veces los hombres tratan de solucionar con relaciones sexuales. Esas relaciones sexuales no deseadas por parte de la mujer como forma de mantenimiento de una aparente armonía cuando no hay comunicación, cuando no hay bienestar, cuando lo que se está queriendo realizar el deseo de romper aquella relación porque no va a ningún sitio, causa también un profundo daño. El ser cuidadora habitual en el ámbito familiar. La contaminación medioambiental, que por ejemplo hay situaciones laborales desempeñadas por mujeres con alta contaminación medioambiental y no se valora suficientemente el daño que hacen las mujeres, y la excesiva medicalización a que estamos sometidas. Bien, otras situaciones, vamos a hacernos ahora la idea de que recorremos la vida de mujeres sobre el planeta Tierra, diferentes mujeres a lo largo de las distintas etapas de la vida. Bien, pues nos podemos encontrar que antes de nacer muchas niñas, sigue sucediendo en muchos países del mundo, que son abortadas selectivamente por ser niñas. Evidentemente la mutilación genital femenina, con toda la brutalidad y toda la cantidad de sufrimiento que plantea para las mujeres, ahí he recogido algunas de las consecuencias. Y fijaros que en España, en algunos estudios, veis de noviembre de 2020, se decía que 3.652 niñas residentes en nuestro país podían estar en riesgo de sufrirla y que seguramente durante el año 2020 4 millones de niñas podían haberla sufrido, y ahora seguirá sucediendo lo mismo. Si nos vamos a la pubertad, encontramos que sigue habiendo, incluso aquí, cuando por ejemplo la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva en su artículo 10 marca la obligatoriedad de la educación sexual, pero sigue sin haberse incluido en el currículum como algo obligatorio, sigue a la buena voluntad del profesorado que quiera hacerlo. Falta una información, una normalización, que la niña pueda vivir de una manera
sana y positiva a su propio cuerpo y sus funciones fisiológicas, es decir, la menarquia, la llegada de la menstruación. Bien, he puesto muy destacado la violencia sexual en el ámbito familiar. Se estima que hay más de un 18% de personas que la han sufrido y es una mayoría, hay como un 15% aproximadamente de niños y un 22% de niñas. Y el daño que puede hacer a lo largo de toda la vida. Y solemos creer, queremos creer que esto sucede en otros países, en determinadas clases sociales, y no es así. Sucede en el ámbito más cercano y en el ámbito familiar. ¿Qué sucede en la adolescencia, en la primera juventud, como daño a la salud? Pues el modelo del cuerpo ideal, los trastornos de la alimentación, niñas con 15 años que piden una operación de pechos como regalo. Hay países, por ejemplo, América Latina, que se celebran mucho los 15 años de la niña y se normaliza el regalarle una operación de mamas porque, claro, el cuerpo no es ideal y tiene que ser operado. Y quiero insistir mucho en la sexualidad falocéntrica y coitocéntrica y los graves efectos de la pornografía. Os recomiendo leer a Ana de Miguel o Rosa Cobos para ver cómo está ese tema actualmente. Una pornografía a la que acceden niños desde los 11 años, incluso antes, que está ahí, gratuita, de fácil acceso, tremendamente violenta y en la que la mujer es convertida en un objeto para ser tratado con la máxima violencia y estos niños están normalizando que el placer sexual vaya unido a semejantes prácticas. Bien, pues ya tenemos niñas muy jóvenes aceptando relaciones sexuales. Lo llevamos teniendo bastantes años, por ejemplo, sin uso de condón, porque se lo pide así su pareja como prueba de amor, o sometiéndose en estos últimos años a prácticas muy agresivas que ellas y sus compañeros están viendo en la pornografía, con una serie de consecuencias. Además de la violencia de género que empiezan a sufrir muy jovencitas en la pareja, y algunas de las que me acompañáis esta mañana lo sabéis muy bien, porque directamente trabajáis atendiéndolas, y la ciberviolencia sexual. Ahí tenéis algunas cifras. Y si miramos a ese nivel del planeta Tierra, los matrimonios precoces, los matrimonios forzados, con estas impresionantes cifras. ¿Qué pasa en la juventud? Hablo del periodo fértil, así como más ligado con la procreación. Y vamos a situarnos en mujeres entre 20 y 45 años. Bueno, pues si miramos a nivel del mundo, la falta absoluta de derechos sexuales y reproductivos, la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, en muchos países incluso con penas de cárcel, y en las que las mujeres se juegan la vida absolutamente tratando de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo sin condiciones sanitarias, sin condiciones de seguridad de ningún tipo. Y el mandato de la maternidad en las contradicciones. Después, en el tiempo de coloquio, me gustaría volver sobre ello, pero voy a dar una pincelada porque tenemos el gran absurdo, y lo llamo la violencia reproductiva. Ayer mismo pues leía en México situaciones, la doctora que he mencionado anteriormente, Peniche, bueno, pues situaciones que ella había vivido durante su tiempo de prácticas y tal, tanto de someter a ciertas mujeres indígenas, por ejemplo, a una esterilización no deseada, o consultar a sus parejas, a sus maridos, a las parejas masculinas y no a ellas, para someterlas a un proceso de esterilización, o al contrario, dejarlas abandonadas cuando acudían al hospital con un aborto que podía ser espontáneo, pero que consideraban que era provocado, etcétera, etcétera. Hay una violencia reproductiva en torno a las mujeres. La siguiente diapositiva voy a volver a otros aspectos. Y la violencia obstétrica, desde las mujeres que mueren en el parto por falta de higiene y atención sanitaria en muchos países del mundo, y todo lo contrario aquí, la excesiva medicalización y la falta de escucha a las necesidades de las mujeres durante el proceso del parto, o el exceso de episiotomías y cesáreas que a lo mejor no eran necesarias. Y por supuesto la violencia sexual permanente. Bien, lo que hablo de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres y el enorme impacto terrible y negativo sobre la salud. He puesto aquí algunas de las cuestiones relacionadas con la prostitución y quiero recoger ese término, disociación cognitiva, porque lo voy a mencionar más adelante y lo he mencionado ya en los abusos sexuales en la infancia, que es un mecanismo de defensa al que la persona, mujeres en situación de prostitución, mujeres en situación de violencia sexual, de violencia
violencia dentro de la pareja, y niñas y niños que sufren abusos sexuales en la infancia recurren de manera natural, es decir, quitar de tu mente lo que le está pasando a tu cuerpo, borrarlo de la mente, separarte, disociarte como mecanismo de supervivencia. Esto a la larga tiene también graves daños, y recordar que siempre está unido lo físico y lo mental, y por supuesto lo que no podemos llegar a superar mentalmente se hace carne en el cuerpo, se somatiza. Y bueno, pues esta cifra, por ejemplo, terrible, cada año pueden incorporarse al mercado del sexo 2 millones de niñas entre 5 y 15 años. Bien, y me voy a parar un poquito en una violencia reproductiva brutal, que es la relacionada con la maternidad subrogada. Y fijaros, vamos a hacer este recorrido. Nos podemos trasladar a la ciudad universitaria de Málaga y ver esos enormes carteles que invitan a chicas universitarias, vamos a imaginarnos una chica de 18 o 20 años, a que sean donantes altruistas, es decir, que vendan por poco dinero sus óvulos, diciéndoles que así harán felices a otras mujeres, pero no informándoles suficientemente de todos los riesgos asociados a la hiperestimulación ovárica que tiene que producirse para que puedan sacarles óvulos. Esas mismas chicas, si pensamos que cuando tengan 30 años, si han conseguido un trabajo después de terminar la carrera, son así de afortunadas, a lo mejor están en una empresa que les aconsejan, esto ya está sucediendo, que congelen sus óvulos, que vuelvan a hiperestimularse ováricamente, se saquen óvulos y los congelen, porque ahora no pueden permitirse el lujo de quedarse embarazadas e interrumpir su carrera profesional. Cuando tengan 45 años y a lo mejor han conseguido, si no las han echado antes a la calle, tener una cierta estabilidad profesional, es posible que se planteen otra vez volverse a hiperestimular para hacer una implantación de embrión fecundado con sus óvulos, o bien recurrir a la maternidad subrogada, en que de nuevo una mujer será comprada, contratada para ser sometida a otra hiperestimulación ovárica y pasar toda una serie de riesgos. Si esto es una sociedad sana mentalmente, me lo explicáis en el coloquio. Bien, también hay un impacto en la salud de las mujeres, de las condiciones de trabajo y medioambientales, pero además no visibilizándose suficientemente, porque generalmente se consideran más enfermedades laborales aquellas en que es muy visible, por ejemplo, los trabajos con grandes maquinarias, etcétera, por parte de los hombres. Y además ese patrón del doble estrés, que tiene que ver con el tiempo circular que decía antes. La mujer que cuando sale del trabajo, en vez de poder relajarse, al llegar a casa encuentra la sobrecarga del cuidado y entonces acumula un estrés que justamente le va a producir, por ejemplo, trastornos del sueño, etcétera, etcétera, con muchas de esas consecuencias que pongo aquí. En lo que tiene que ver mucho también los techos de cristal, esa continua lucha dentro de lo laboral, incluido el mundo académico, por ejemplo, ¿no? Las profesiones más feminizadas, que son indispensables para la vida, como hemos visto durante la pandemia, pues que requieren estar en contacto con sustancias no precisamente muy saludables, como muchos de los productos que se utilizan para la limpieza, y además realizar una serie de movimientos que también tienen mucho que ver con esos patrones que afectan, de dolores que afectan especialmente a las mujeres. Bien, por supuesto, la vivencia de la violencia en la pareja o expareja, con toda una serie de consecuencias gravísimas, algunas de las cuales pongo aquí, y con ese dato, por ejemplo, que probablemente el 30% de las mujeres que acuden con algún trastorno de tipo psicosomático a una consulta de atención primaria es que están viviendo una situación de maltrato dentro de la pareja. Aquí tenéis muchos más datos. Bien, ¿y qué sucede en la madurez, en la vejez? Evidentemente ya es absolutamente imposible cumplir los mandatos. Hay un montón de mitos negativos atribuidos a las viejas, las brujas, las suegras, que no recaen de la misma manera sobre los hombres, y además está recayendo, y de manera muy grave en las últimas décadas, y hay que hablar de décadas, sobre las mujeres mayores, el volver a asumir una tarea de cuidado de nietas y nietos, que no es una tarea normal como abuela, sino es ser una especie de guardería gratuita. Otra cuestión muy grave, las mujeres cuidadoras de sus propias parejas. Sí, es verdad que las mujeres
vivimos más años que los hombres, pero sufrimos más enfermedades crónicas y más dolor crónico y más enfermedades autoinmunes. Sigue siendo el cáncer de mama la causa de mortalidad prematura de menores de 45 años, pero entre causas de mortalidad, recojo datos de 2018, inspirándome en el libro de Balsebet de 2020, están por delante las enfermedades cardiovasculares, y no solamente en España, sino también en otros países, y he consultado documentos de diferentes países en que repiten este patrón, mientras que sigue habiendo, aunque ya se ha hablado muchísimo de esto, a veces sigue habiendo la creencia de que las enfermedades cardiovasculares afectan más a los varones. Siguen teniendo un gran predominio los cánceres y la demencia. Y entre enfermedades más frecuentes, aquí cito algunas, todas las enfermedades que tienen que ver con funcionamiento glandular, muy importante la tiroides, y la hipertensión sigue afectando a 2 mujeres por cada hombre, mayores de 50 años, y seguimos teniendo el imaginario. Es que ayer mismo leí un artículo muy reciente, no ayer, anteayer, buscando información, y volví a decir que pese a que la hipertensión es predominante en los varones, pues bueno, pero si todos los estudios lo contradicen. Ese dolor crónico y las enfermedades autoinmunes. Fijaros qué importante esto de las enfermedades autoinmunes, aunque haya más causas de tipo biológico, hacernos daños a nosotras mismas. El simbolismo con la automisoginia que se nos inculca desde pequeñas, el autodesprecio y ese ser para otras personas y sacrificarnos para otras personas. Parece que las enfermedades autoinmunes son el grito en el cuerpo de esa construcción. La carencia de hierro, sobre todo de ferritina, la osteopenia, osteoporosis, esas artrosis por malas condiciones de trabajo y lo que hablábamos antes de la contractura musculoesquelética por el estrés mental que nos da la vida. Bien, vamos a pasar a los sesgos de género que hay en el abordaje del tratamiento, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas generales que digo aquí muy rápido. Podríamos decir que para la ciencia y la medicina, una primera característica, como para casi todo lo demás, es que las mujeres somos invisibles. Y ahí es muy claro lo de la enfermedad cardiovascular, que han sido solamente a partir de los años 90, es decir, estamos hablando de 25 años, de menos de 30 años, que se empieza a tomar conciencia y a hacer estudios y a ir modificando ese patrón de que no, las mujeres no tienen enfermedades cardiovasculares, cuando lo que estaba pasando es que morían más mujeres de infarto al llegar al hospital por no atenderlas debidamente o no darse cuenta que los síntomas que presentaban eran síntomas de infarto. Esa fragmentación del cuerpo, se nos trata una cosa, una parte, generalmente aquella parte que tiene que ver con lo reproductivo, pero se separa de todo lo demás y se separa de toda la experiencia de vida. Hay creencias estereotipadas, por ejemplo, las mujeres se quejan mucho y vienen excesivamente a la consulta. Les gusta que los médicos las atiendan y que les receten tranquilizantes. Y son ideas que siguen a veces empapando incluso la práctica médica, ideas preconcebidas. Se naturaliza la diferencia sexual como inferioridad, aquello que nos venía desde Grecia. Se minusvaloran las enfermedades de las mujeres y esto tiene mucho que ver con lo que no se investiga, que voy a decir a continuación, y por el contrario se medicaliza excesivamente sin tener demasiado en cuenta las consecuencias. Un ejemplo ha sido la terapia hormonal sustitutiva, esto de vamos a darle hormonas en la menopausia para evitar trastornos y para que siga joven y bella. Bueno, pues después se ha tenido que ver cómo esto repercutía en cánceres de mama, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto se emprende sin suficiente investigación ni tener demasiado en cuenta los posibles efectos secundarios. Sesgos de género en la investigación. Sí, hay menor presencia de mujeres y de animales hembra, que esto también es curioso en las investigaciones. Y evidentemente, si queremos tener en cuenta la salud de las personas, hay que tener en cuenta todos los aspectos y, por tanto, todo aquello que nos diferencie, no como inferioridad, no como ningún tipo de diferencia de derechos, sino precisamente para reconocer que los seres humanos somos diversos y todas las diferencias hay que tenerlas en cuenta. Hay mayor investigación sobre las patologías de predominio masculino, menos sobre las de femenino, y en esto el caso de la endometriosis es abrumador, ¿no? Ya se va produciendo un poquito de interés, pero se ha despreciado absolutamente o se ha normalizado
el dolor menstrual por motivos de endometriosis sin investigar sobre ello. Se estudia solo en el aspecto reproductivo, faltan estudios que incluyan la diversidad de las mujeres de todo tipo. Entonces, en este sentido, si seguimos haciendo estudios, por ejemplo, sobre población blanca con una serie de características y estamos despreciando todas las variables, serán estudios sesgados e incompletos. Y hay una carencia de algo que me parece muy interesante, como lo apunta Val-Jovet, que es una ciencia de la diferencia sexual y añadiría una ciencia de la diversidad humana para poder desde ahí abordar el tratamiento de la salud. ¿Hay sesgos en el diagnóstico? Pues sí, a las mujeres se nos suele atribuir más lo que nos pasa a un trastorno psicosomático, lo cual va a tener mucho que ver con el tratamiento porque nos van a dar un tranquilizante. Y se ha estudiado repetidamente, aquí os cito a una autora de Estados Unidos, que se aplican menos técnicas diagnósticas para investigar la causa a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, en los hombres se tienen menos en cuenta los factores psicosomáticos, cuando también evidentemente existen. Se diagnostica como depresión, como ansiedad, algo que puede tener una causa física y por tanto no se atiende la causa física o se retrasa la atención con todas las graves consecuencias que puede tener. Se culpabiliza por los síntomas y muchas veces cuidadito con esta literatura y de autoayuda y de si tú quieres puedes y tienes un cáncer porque no sabes tener una visión positiva de la vida, por favor no nos culpabilicemos más todavía las mujeres, ¿no? Se normalizan las carencias. A ver, esto de que es normal que demos valores inferiores a los varones, cogéis un análisis, esto era algo muy tradicional, ¿no? Y los varones tienen que tener unos niveles más altos y las mujeres menos. Cuidado porque con esto en algunos casos se enmascaran carencias que no es que son normales ni naturales, sino que se han normalizado. Bueno, esto es como lo de mi marido me pega lo normal. No, la violencia no podemos normalizarla en ningún caso. Bien, se aplican los estereotipos, como hemos dicho, y se ignoran las diferencias que sí deberían tenerse en cuenta. En el tratamiento, pues lógicamente se trata mucho más con psicofármacos a las mujeres, entonces estamos excesivamente medicalizadas con psicofármacos y sin un diagnóstico adecuado. Se nos larga enseguida una carga, por ejemplo, de antiinflamatorios, de analgésicos, sin una investigación suficiente. He puesto también aquí el tema de la vacuna del papilomavirus humano, porque es un tema de vamos a vacunar a todas las niñas cuando únicamente tiene incidencia en un tipo de cáncer muy restringido y hay que ver hasta qué punto es necesario o no. Y hay voces muy importantes, como la de la ginecóloga andaluza, por ejemplo, María Fuentes, que lo cuestionan, la propia Val-Jovet. Bien, se nos administran los medicamentos según las pautas que se han probado con cuerpos de hombres. Entonces, la dosificación, pues nos estamos tomando sin que haya participado, por lo que decíamos de la investigación, mujeres o suficiente número de mujeres en la investigación. Se medicalizan excesivamente los procesos naturales como el parto o la menopausia. Hay una falta de información y de escucha a las mujeres, una falta de respeto a nuestra opinión, lo vuelvo a unir con la violencia obstétrica, por ejemplo, y a veces se prioriza la opinión del varón por encima de la de la mujer. Leía también hace muy poco consultas para proceder o no a una reconstrucción de mama, preguntar al marido en vez de a la mujer que va a ser extirpado el pecho, sobre cómo quiere que esté su mujer, o sea, reducir más a una mujer a un objeto sexual, no se puede hacer. Y esto como normalizado, para que no se traumatice el hombre al tener relaciones sexuales con una mujer que ha pasado por una mastectomía, en vez de tener en cuenta principalmente a la mujer y a su deseo y a su decisión. Bien, pues llegamos ya a lo de la pandemia. ¿Cómo afecta? Pues vamos a volver a lanzar preguntas y vais pensando cada una en vuestra experiencia. Cada una y cada uno somos personas humanas, así que puedo usar el femenino plural, incluyendo a los varones que estáis participando. ¿Has sido responsable del cuidado de otras personas durante la pandemia? ¿Qué persona o personas han sido las principales responsables en tu unidad familiar? ¿Quién se encargó durante el confinamiento de las tareas que se hacían fuera de casa?
Te has autocuidado, y no hablo de mascarillas, etcétera, sino hablo de espacio propio, descanso propio, recibir apoyo emocional. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has teletrabajado? Perdón. ¿Has tenido que combinar el teletrabajo con el cuidado de personas a tu cargo, enfermas, menores, mayores? ¿Y cómo está afectando la situación de pandemia a tu salud en un sentido holístico, global, mental, emocional, físico, etcétera? Bien, ¿qué consecuencias ha tenido? Pues todas las que predecían los documentos que desde el comienzo de la pandemia, en marzo, distintos organismos internacionales, comenzando por ONU Mujeres, hicieron llamamientos a los estados, porque basándose en las agresiones que habían sufrido las mujeres y los retrocesos gravísimos que habían sufrido las mujeres en otras pandemias anteriores, por ejemplo, el caso del ébola, se anunciaba lo que podría suceder, el retroceso en derechos y situaciones que iban a afectar gravísimamente su salud y su vida. Me temo que no se han escuchado suficientemente estas advertencias. Hay un aumento de la pobreza, un aumento de la precarización de las condiciones laborales. Si miramos de nuevo a nivel planeta Tierra, por ejemplo, las mujeres trabajadoras de la industria textil en diferentes países, Bangladesh es hoy en día un ejemplo típico, en condiciones que ya siempre son absolutamente inhumanas, de explotación y de injusticia, se han visto en situación muy agravada. Ya se advertía y está sucediendo un aumento de la mutilación genital femenina y de los matrimonios forzosos y prematuros, un aumento de la violencia dentro de la pareja. Participo en muchas sesiones de este tipo, pero a nivel internacional, y los testimonios que llegan de diferentes países son abrumadores. Un aumento del número de mujeres en situación de prostitución. El otro día participaba en una actividad en que comentaban asociaciones que trabajan directamente con mujeres en situación de prostitución, como mujeres que se habían conseguido un proyecto de vida fuera de esta enorme violencia que es la prostitución, habían tenido que volver a ella como medio de subsistencia para ella o para sus hijas y hijos, o cómo tenían que convivir con sus proxenetas explotadores, y aumenta, por tanto, el número de mujeres y niñas en situación de trata con fines de explotación laboral, sexual o reproductiva. Aumentan, por tanto, todas esas formas de violencia. Ha aumentado brutalmente la sobrecarga por el trabajo de cuidados. Y fijaros, por ejemplo, este dato, ¿no?, de cómo muchas mujeres han renunciado a días de sus vacaciones porque les era imposible teletrabajar, y esto me estoy refiriendo a datos de España, y atender a sus criaturas que a su vez estaban teleestudiando, etcétera, etcétera. Y lo han quitado una vez más de su tiempo libre, de sus derechos. Fijaros este dato muy curioso que recogía el otro día de un artículo, cómo incluso en estos primeros meses de la pandemia ha habido una menor producción de las mujeres científicas. Cuando se empiezan inmediatamente a hacer estudios para ver cómo está repercutiendo la pandemia, pues de nuevo encuentran una dificultad mayor las mujeres científicas para hacerlo, porque están a su vez desarrollando esas labores de cuidados. Otro tema muy importante es la priorización de la atención de las necesidades familiares sobre la atención de las necesidades de salud de las propias mujeres. Esto puede afectar mucho a mujeres mayores. Ya sucedió con la crisis económica, porque una mujer mayor que a lo mejor va a una clase de pilates o de yoga, a una sesión de fisioterapia, o utiliza algún producto de los que no entran dentro de la seguridad social, pero le ayuda para mitigar, pues no sé, dolores articulares, etcétera, etcétera, resulta que va a poner por delante las necesidades familiares cuando los hijos, hijas están en situación de paro, etcétera, etcétera. Entonces habría que ver qué cantidad de sufrimiento está provocando esto, y no solamente durante esta pandemia, sino desde la crisis económica. Por supuesto, toda la atención, la sobrecarga en atención primaria, la falta de recursos suficientes, humanos, materiales de todo tipo, en atención primaria, daña gravísimamente la salud de las mujeres, dificulta el tratamiento de esas enfermedades muy feminizadas, de esos dolores crónicos, etcétera, etcétera, también la
prevención, por ejemplo, de otras más graves, como casos de cáncer, y también incluso la prevención de violencia de género, porque muchas veces, y gracias a los protocolos que ya están y a todo el trabajo que se hace de sensibilización de la clase médica, muchas veces la consulta de atención primaria es por donde se empieza a detectar una situación de violencia dentro de la pareja. Bueno, he recogido, pues, por ejemplo, el impacto en la salud mental de las profesionales esenciales, pero es que la mayoría son mujeres. Es decir, no solamente en todo el personal sanitario, sino también las cuidadoras de residencias, el personal docente, y mayoritariamente mujeres, y que han sufrido en la pandemia y están sufriendo una brutal sobrecarga laboral y emocional. Si vamos a las diferencias en mortalidad, es verdad que primero, ha habido mayor incidencia del COVID en las mujeres. Sin embargo, hay más hospitalizaciones, más ingresos en UCI y más fallecimientos en los hombres. Bueno, tenéis aquí una cita muy reciente, ¿no? Cómo los hombres sufrieron en la hospitalización más complicaciones, necesitaron ingreso en UCI con mayor frecuencia que las mujeres y presentaron mayor mortalidad. He recogido un gráfico de Andalucía, pues efectivamente más mujeres contagiadas, menos mujeres ingresadas, muchísimas menos ingresadas en UCI y menos mortalidad. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues un poco se repite el patrón que vemos en general en la salud. Parece que esto pueda deberse a la diferente respuesta inmunitaria, pero esa misma respuesta inmunitaria que provoca más enfermedades de carácter autoinmune en las mujeres está provocando también lo que están llamando el COVID persistente, y son mayoritariamente mujeres que sufren de nuevo esta fatiga crónica, dolores permanentes, dolor de cabeza, dificultades para dormir, etcétera, etcétera. También en el tema de las vacunas, he consultado estudios de diferentes países, hay una mayor incidencia de reacciones alérgicas y en general pues parece que las mujeres están sufriendo más los efectos secundarios, prácticamente como 4 veces más que los varones, ¿no? Bueno, aquí tenéis un cuadro que recoge más o menos lo mismo, y esto se ha dado entre profesionales de la sanidad y los datos han sido proporcionados por profesionales de la sanidad y también por la propia ciudadanía. Las mujeres embarazadas con COVID han tenido más probabilidades de sufrir complicaciones en el embarazo, y también las mujeres embarazadas han tenido riesgo de presentar formas de COVID como más graves, más agudas, ¿no? Y aquí tenéis también los enlaces a diferentes estudios. Bien, voy a terminar ya con unas claves básicas para la salud de las mujeres en toda situación, con pandemia o sin pandemia. Bien, fortalecernos ante esa misoginia que se nos ha inculcado desde pequeñas, ese desprecio al propio cuerpo y que nos inculca una y otra vez la cultura, cambiar esa mirada, considerar el propio cuerpo y los procesos fisiológicos propios de las mujeres con una mirada positiva. Fundamental, sabernos y sentirnos con el derecho a tener derechos. Tener un proyecto de vida personal, ser un ser para mí misma, no para los otros y otras. Solamente puedo ponerme en común con el resto de personas y puedo crear proyectos de vida en común con otras personas cuando estoy centrada en mí misma y tengo un proyecto de vida personal. Exigir, conseguir y disfrutar de nuestro propio espacio y de nuestro propio tiempo, y ejercer también el derecho a expresar nuestros dolores, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras experiencias, nuestras opiniones, que callamos una y otra vez enviándolos a contraer nuestros trapecios. Buscar herramientas de apoyo. No somos superheroínas ni tenemos por qué luchar contra todo solas. Y es imprescindible para nuestro empoderamiento personal, el empoderamiento colectivo de las mujeres, grupos de intercambio, de diálogo, de autoayuda, que nos ayuden a construir el mundo y a ver el mundo y hacer la crítica del patriarcado desde un posicionamiento feminista. Esto es el empoderamiento feminista de las mujeres a nivel individual y a nivel colectivo. Y exigir políticas que garanticen la igualdad real, que garanticen el reparto del cuidado, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y corresponsabilidad de las administraciones públicas en la atención de la vida
dispensar cuidados, el empoderamiento de las mujeres en todos los campos, la inclusión de la perspectiva de género en todos los niveles del abordaje de la salud, el acceso de mujeres y hombres para trabajar en la construcción de conocimiento de manera conjunta, exigir los servicios públicos de calidad y las condiciones que eviten la explotación de las mujeres en los ámbitos laborales, pero también familiares y sociales. Recuerdo rápidamente que ya tenemos reconocido por ley el derecho al abordaje de la salud de las mujeres desde un enfoque feminista, desde un enfoque de género, y así lo recoge la Ley 9/2018 de 8 de octubre, que modificaba la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Tenemos numerosas iniciativas muy interesantes y aquí, por ejemplo, os pongo los enlaces al protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género y para la atención de las agresiones sexuales o la guía para la perspectiva de género en la investigación de salud, y también incluyo pues algunas diapositivas citando libros de autoras que considero imprescindibles y también con enlaces a distintas iniciativas, revistas, etcétera, que os pueden ser de gran interés. Vuelvo a repetir que quien quiera acceder a la presentación completa y tener más facilidad para manejar los enlaces, etcétera, no hay ningún problema, lo pone por el chat o yo os dejo mi correo por el chat y me lo pedís. Aquí tenéis también enlaces a diferentes vídeos y conferencias, a diferentes artículos, y quiero terminar únicamente con estas dos frases. A continuación abriremos el tiempo de coloquio y ya pues todo lo que diga será mucho más relacionado con las preguntas que podáis plantear. Quiero recordar que la mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, según la Plataforma de Acción de Beijing, de la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres, 1995, llevamos ya 26 años, y que también en una fecha excesivamente cercana, 1993, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se reconoció que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Hagámoslo realidad cada día. Es nuestro derecho. Y desde luego, todas aquellas personas que tengan alguna responsabilidad política, es su deber también. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla y pasamos al coloquio. Disculpad los problemas técnicos. Voy a poner, veo por aquí, porque yo no he estado viendo el chat, por supuesto, pero hay gente que dice que querría acceder a la presentación completa. Os voy a poner aquí mi correo y sin ningún problema me mandáis un correíto y yo os paso la presentación. Juan Manuel ha ido recogiendo alguna pregunta, comentario, etcétera, que también podéis hacerlo ahora abriendo micrófono. Gracias, Mercedes. Máximo, viniendo de ti, una terapeuta. Pilar, por ahora en el chat ninguna pregunta, todo mensajes positivos. Si quieren abrir ahora micrófono y que te pregunten con el Hola, micrófono abierto, es el momento. Perfecto. ¿Vais a hacerlo alguien? Porque yo, si no, os pido también disculpas porque este tiempo se ha cortado por los problemas técnicos. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo, si no, volvería a alguno de los temas que considero muy claves y que he ido mencionando. Sí, Pilar, yo te quería hacer una pregunta, bueno, además de felicitarte porque me parece impresionante abordar tantos temas en tan breve espacio de tiempo relacionados con la salud desde todas las etapas de la vida. Me ha encantado tu exposición. Y sí te quería preguntar si has podido leer algo en toda esa revisión bibliográfica que has hecho de la Asociación de Violencia Obstétrica con la atención en salud privatizada, ¿no? Porque, bueno, un poco, pues, bueno, como sabes que soy gine y tal, las cifras, por ejemplo, de cesáreas, pues sí son muchísimo más elevadas, ¿no? La privada, yo hace tiempo que no leo sobre el tema, pero bueno, tú que sé que has hecho una revisión bibliográfica exhaustiva, por si nos puedes contar, ¿no? Porque hay como una tendencia, ¿no? Y sobre todo aquí en Málaga, ¿no? Pues con los cierres de maternidades y tal,
Bueno, si nos podías contar un poquito más de eso, si has leído. Sí, pues Muchas muchísimas gracias, Ana Belén, porque además yo sé que tú eres una experta, o sea que me siento muy comprometida porque he estado hablando delante de personas que sé que sois expertas, comprometidas y que estáis haciendo realidad este enfoque feminista de la salud en vuestra práctica. Sí, este predominio... Uy, disculpad, es que hay un ruido que a lo mejor entra, parece un coche de policía, una ambulancia que pasa. Este predominio de las cesáreas en las clínicas privadas es cierto que siempre hay un porcentaje mayor. Y además hay un tema interesante, aquella que lo planteas, y es que la percepción social es de que esto es un bien, no como que esto pueda constituir una violencia obstétrica. Yo precisamente uno de los temas que decía como volver sobre ello es lo que había llamado violencia reproductiva, porque abarcaba la obstétrica y abarcaba más cosas, pero efectivamente en el imaginario social, y esto lo digo no ya por estudios, sino incluso por experiencias, escuchando a la gente, ¿no? Es qué bien que pueden hacerme la cesárea un poco, diríamos, a demanda. ¿Vale? Entonces, más que una visión de que lo realmente importante sería poder contar en los servicios donde se va a realizar el parto, y evidentemente lo ideal siempre es que sean servicios públicos y de calidad, pero que además exista la posibilidad para todas las mujeres, no solamente para aquellas que por una serie de condiciones pueden acceder a un servicio privado, sino para todas, que pueda haber una adaptación a sus ritmos, a sus propios deseos, a sus necesidades, que no se niegue una cesárea si es necesaria, porque también a veces se dan caso y se tenga a la mujer en un excesivo sufrimiento y puede haber un daño fetal y un daño a la mujer, pero que tampoco se haga por sistema y diríamos, por marketing. Y tener en cuenta de nuevo a la persona completa y esta adaptación y ofrecerle a la mujer diferentes posibilidades para realizar ese momento tan importante y ese momento que puede resultarle traumático después para sus relaciones sexuales y para su vivencia de otros partos posteriormente, sería sumamente importante. Entonces me temo que se banalice, Ana Belén, el que la oferta de las privadas lo hacen más, me lo ponen más fácil, no me ofrecen y me acompañan para que esa decisión sea informada y informada en todos los sentidos, también informada de las consecuencias negativas de la cesárea, ¿no? ¿Algún comentario más? Sí, Pilar, me alegra mucho participar escuchándote. Eres sabia, Paloma. Soy Paloma Caballero. Mira, ¡hola, Paloma! Bueno, esto es un reencuentro tras más de 50 años de no tener contacto. Además, de verdad, me ha encantado, buenísimo, muchos puntos, hablaría de muchos puntos, pero me ha interesado mucho lo que has hablado de la ovodonación y la maternidad subrogada. Yo, que he vivido muchos años en el extranjero, últimamente no puedo comprender cómo España se ha convertido en una producción de óvulos y que viene gente de todas partes. Tú has dicho ese anuncio que hay en Málaga, las jóvenes de donar. En Madrid está lleno de anuncios de clínicas de fertilidad. Los partidos políticos, lo único que yo le pillé a Albert Rivera cuando era de Ciudadanos, que defendían a fondo la maternidad subrogada. Y no me explico cómo no hay una lucha, decir esto es una barbaridad. Y vemos todo también como eso, van a América, utilizan mujeres de allí pobres, y aquí nos estamos convirtiendo, yo no sé, en una producción de óvulos de tal. Bueno, en fin, no quiero extenderme en la pregunta. Sí. Voy a aprovechar como para invitaros a todas las personas que estáis asistiendo y las personas que lo vean después en vídeo, precisamente a sensibilizarse muchísimo sobre este tema e informarse. Estoy muy comprometida en el tema, estamos muy comprometidas en el tema, muchas feministas, y de hecho
os invito un poco porque precisamente estamos implicadas en intentar que haya un espacio dedicado específicamente a la necesidad de una convención internacional de abolición de toda forma de maternidad subrogada en el foro Generación que se va a celebrar en París a final de junio. Y bueno, junto con alguna otra compañera que me parece que está participando también, hemos participado también en congresos, hemos escrito artículos, etcétera, etcétera, porque es un tema efectivamente gravísimo. Y bueno, pues efectivamente, no lo he mencionado, pero España, aunque la maternidad subrogada está prohibida, sin embargo sí se permite que hagan publicidad sin ningún tipo de pudor las agencias que se enriquecen con ella, y entráis en internet, ponéis, incluso poniendo prohibición de la maternidad subrogada, he entrado muchas veces, os van a llevar lo primero a las agencias que la venden. Pues bien, España tenemos la triste condición de ser como el gran burdel de Europa, más todavía que Alemania, y ya es triste la situación de Alemania con la legalización de la prostitución. Ayer me decían que parece que se van a empezar a tomar medidas para revertir esta situación y la terrible violencia que viven las mujeres en situación de prostitución en Alemania. Bueno, pues España somos el gran burdel de Europa, la gran puerta de paso de mujeres tratadas para la prostitución. La prostitución y la pornografía hoy en día no se mantienen sin trata. Separarlo es una falacia y aprovecho este espacio para recordarlo, pero también estamos a la cabeza de las ovodonaciones. Con todo ese paquete que de verdad hoy me ha dado por acuñarlo, pero lo vamos a llamar así, violencia reproductiva, porque igual que incluye la maternidad subrogada, incluye la ovodonación también, e incluye estas condiciones de vida que obligan a muchas chicas en este mundo occidental a ser primero donantes de óvulos con todos los daños que pueda tener contra su salud cuando son estudiantes, y lo que os decía antes, después que no haya todo un patrón social. Y quiero insistir en esto, el nacimiento de un nuevo ser humano es un problema de la tribu, y recojo esta frase de que un ser humano lo cría la tribu, lo cría la sociedad. No puede ser que la procreación de un ser humano sea un problema de la mujer o todo lo más de la pareja, como sigue sucediendo. Entonces, lo normal sería que toda la sociedad haya un compromiso social y político con ese nuevo ser humano que tiene, sin que eso frene la posibilidad del desarrollo laboral, académico, etcétera, de la mujer que va a ser la madre de esa nueva criatura. No es esto lo que sucede en un marco, y claro, hay que volver a recordar que estamos en un marco capitalista, neoliberal, que comercia y mercantiliza los cuerpos de las personas y muy especialmente los cuerpos de las mujeres, y además reduce tremendamente, minimiza tremendamente esa violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y sobre nuestras funciones sexuales y reproductivas. Si pensamos un poco en lo que decíamos del siglo XIX, se nos sigue reduciendo a ser órganos reproductores, a ser, en el caso de la maternidad subrogada, un útero, ni siquiera se quieren los ovarios de la madre biológica a la que se va a implantar el embrión para que no dé su carga genética, y entonces hacemos esa fragmentación absoluta. Si cogemos un óvulo, por ejemplo, de una californiana o de una española, y lo metemos después ya con el espermatozoide de un varón. En el caso de España, sí, el hombre, tiene que haber un hombre que ponga su espermatozoide para que, según la ley de reproducción asistida, reproducción humana asistida, pueda luego registrar a esa criatura. Con lo cual, un hombre solo o una pareja de hombres en España, si pone su espermatozoide, sí puede alquilarse, burlando la propia ley española, el útero de una mujer, como si un útero se alquilara, sacándose del cuerpo, de las emociones, de la mente de una mujer para procrear una criatura, vuelvo a decir, a lo mejor con los óvulos de una californiana o de una española, según se le antoje. Y puede hacerlo incluso, por ejemplo, de una mujer negra, nigeriana, pero la criatura
la mujer no destiñe, la criatura va a nacer blanquita. Guau. Lo digo y según lo digo me está doliendo la zona de los ovarios y del estómago. Lo digo con todo este realismo de la máxima explotación, racialización, lo que se llama la biopolítica de la desigualdad, que se está dando con la prostitución, con la pornografía que no se sustenta sin trata y por supuesto con la maternidad subrogada. Pero sí estamos redes feministas altamente comprometidas con esto, intentando tener ese espacio y hacer más realidad ese compromiso en lo que viene a ser como la conmemoración o revisión de Beijing 25, ya 26, vuelvo a decir, en el foro Generación Igualdad, y esperemos, hoy vamos a tener confirmación si nos conceden ese espacio y desde luego trataría de haceros llegar para que podáis participar. Quedo también a la disposición de quien quiera porque he trabajado muchísimo en este tema últimamente, tengo muchísima documentación, etcétera, así que estoy a vuestra disposición también. Mucho ánimo y mucha suerte. Muchas y he visto gracias. que hay una mención, disculpad, hay una mención a la libertad personal y entonces voy a aprovechar para decir algo porque el concepto, y esto es verdad que nos es muy fuerte a personas que hemos vivido, como mi caso, ¿no? Que hemos nacido en una dictadura y que la libertad ha sido algo que hemos deseado tanto y que nos ha sido tanto negado y entonces nos hemos acostumbrado a que en nombre de la libertad personal, mirad, en nombre de la libertad personal se suele decir que se puede todo aquello que atenta gravemente a las mujeres. No pediríamos una ley de esclavitud bien regulada, que no se puedan dar más de 10 latigazos o que no se den latigazos, pero que una persona pueda vivir en condiciones de esclavitud. No, eso en algún momento se llegó a grandes pactos de la humanidad, por ejemplo, para prohibir la esclavitud y ya no pedimos, sabemos que sigue sucediendo trabajo esclavo y he trabajado y vivido en un país como Brasil donde escuchaba las noticias del trabajo esclavo y en España tenemos trabajo que podríamos llamar esclavo, pero no se nos ocurre decir a nadie, ni a ningún partido, por muy intolerante que sea, iba a decir muy bestia, por muy intolerante que sea, no se le ocurre a nadie proponer que se vuelva a legalizar una esclavitud altruista. Tampoco proponemos legalizar en nombre de la libertad personal la venta de órganos, sino que al contrario, y sabemos que desgraciadamente existen mercados de órganos y existe tráfico de personas y de menores para extraer órganos, pero lo consideramos perseguible en todo el planeta Tierra. Y lo que exigimos es que eso se persiga. Sin embargo, cuando llegamos a la violencia sexual, la prostitución, la maternidad subrogada, se nos venden muy bien porque hay muchísima gente trabajando sobre ello y desde el ámbito jurídico, desde el ámbito médico, etcétera, para defender, además, desde la posmodernidad, que estamos en el mundo post-todo, posfeminismo, posmodernidad, no sé cuántos más post, desde ahí se defienden argumentos, y no estoy diciendo que sean una tontería, si fueran una tontería no tendrían importancia, se defienden argumentos bastante sólidos en nombre de esa libertad de las mujeres para venderse, para prostituirse, para ser agredidas. ¿Os parece que ahora defendiéramos la libertad y que no haya ninguna medida que ampare a las mujeres que están viviendo en situación de violencia dentro de la pareja, porque también consienten, claro que se consiente la situación de violencia dentro de la pareja, que bien saben muchas de las que están asistiendo ahora y que es su trabajo, cuántas mujeres permanecen años y décadas en una situación de violencia. ¿Vamos a defender por eso? Las comprendemos perfectamente. En ningún momento defenderé ninguna medida contra las mujeres prostituidas, contra las madres biológicas que están en una situación de maternidad subrogada, etcétera, etcétera, ni contra una mujer viviendo en situación de maltrato, ni se me ocurrirá, ni se nos ocurrirá, yo creo, a la mayoría de las feministas o a ninguna, hacerles una crítica. Otra cosa es aceptar como libertad lo que son situaciones de necesidad. Y fijaros que en la maternidad subrogada no solamente entra la necesidad económica, sino la construcción. He tenido varias consultas directas, además a veces de personas conocidas y otras desconocidas, diciendo, pero es que una pareja de amigos me dicen que quieren ser, ¿y yo qué hago? ¿No? Entonces,
en ese ser para otros, es muy fácil también ese sentirnos generosas para, pero hay cuestiones que atentan contra la dignidad de los seres humanos, contra la construcción como seres humanos y no podemos permitir. ¿Alguna cosa más? ¿Me escucháis? Vale. Es que había un silencio sepulcral y me he quedado un poco asustada. Por favor, yo sé que hemos rebasado un poco la hora, os vuelvo a pedir disculpas porque los problemas técnicos han sido mi ordenador y bueno, me alegro muchísimo que haya podido ser posible al final desarrollar, pero lo siento muchísimo y también por las personas que después bueno, accedan al vídeo. Y para mí ha sido un placer, como es siempre, pues, poder abordar temas que, como decía al principio, se abordan desde lo intelectual, porque el feminismo es mente, es pensamiento, pero se abordan también desde el compromiso sociopolítico y desde el compromiso de vida. Así que muchas gracias. Y si queréis desarrollar algún punto más, hemos sobrepasado la hora, pero yo no tengo ningún problema en ese sentido, si queréis que desarrollemos algo más. Yo preguntar no, Pilar, porque has sido tan clara como siempre, tan clara y tan didáctica y tan magnífica, pero sí felicitarte porque me ha encantado tu exposición por el recorrido que has hecho. Entonces, ha sido desde situarnos desde el principio hasta cómo va desarrollándose todo y luego ya el tema concreto de la exposición, que era cómo afectaba en la mujer en la pandemia, ¿no? Pero simplemente eso, felicitarte y qué gusto dar escucharte y qué gusto dar volver a verte y oírte y compartir contigo espacio y conocimiento. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias. A ver, este recorrido, yo era consciente de una cosa, y es que quizás el título, la gente decía, bueno, ¿y cuándo llega la pandemia? ¿No? Pero me parecía muy superficial poder abordar como algo, como la anécdota, ¿no? De, vale, ¿ahora qué está pasando? No, lo que está pasando ahora, y esto lo he escrito, bueno, por ejemplo, en un artículo que os doy el enlace en la presentación, ¿no? Que presenté en septiembre, es que realmente la pandemia lo único que ha hecho, y lo han dicho muchos estudios, no solamente yo, es aumentar todas las desigualdades que ya existían y todas las injusticias que ya existían. Entonces, no nos ataca igual, eso que decían, nos ataca igual a todo el mundo. Nada nos ataca igual. No ataca igual a los millones de personas que viven del día a día en muchos países del mundo, que están en situaciones de empleos completamente informales, o una persona que está en situación de calle, que no tiene casa ni donde vivir, ¿no? Cuando se hablaba, bueno, en casa, es que ahora me compro una bicicleta estática para hacer ejercicio. No, es que en casa estoy viviendo con mi maltratador, o en casa hay un ordenador para 4 y la última que lo va a utilizar es la madre, que también teletrabaja y se queda a las 2 de la mañana, por decir algunas situaciones reales, realísimas que se han dado aquí. Entonces, la pandemia lo que hace es aumentar de manera brutal todas las injusticias y todas las desigualdades que existen previamente, y sin mirar a esas injusticias, a ese marco sistémico, y antes he mencionado un marco del sistema patriarcal androcéntrico y añado capitalista neoliberal, y no podemos salirnos de ese marco para interpretar nada, incluso para interpretar todo el gran negocio. He mencionado varios grandes negocios a lo largo de la sesión, me imagino que os habéis dado cuenta, el de la cirugía estética, el de la sanidad privada, y ahí añadiríamos la educación privada, etcétera, etcétera, y evidentemente el de la prostitución, lo que ya muchas denominamos la industria del sexo y la industria sexual y reproductiva. Y entonces no podemos tampoco olvidar esos marcos. Por eso, en algún momento yo dije, esto va a ser muy largo, pero después dije, no, tengo que volver a hacer el recorrido, porque si no, no me lo creo ni yo, si no hago ese recorrido. Y evidentemente las paradas que he hecho en la construcción sexogénero
género son indispensables porque nos atraviesa la vida. Y yo vuelvo a decir que espero que algún día la humanidad llegue a no tener ese corsé, pero hoy todavía lo llevamos y aprieta más que los corsés del siglo XIX. Entonces es necesario también, y evidentemente sí, en muchos casos se cambian los derechos humanos, como está diciendo Ana Belén, por un mercadeo. Y de nuevo nos escandaliza menos cuando lo que se mercadea es con cuerpos o funciones de las mujeres. Aprovecho Sí. el silencio solo para darte las gracias. Solo para eso. No paro de aprender contigo. Gracias. Bueno, yo he aprendido con casi muchas de las que estáis aquí, lo sabéis, porque incluso poniendo en común, y esto es muy importante, y recordar que era una de las cosas que ponía como factor de protección de la salud de las mujeres, es decir, por eso es tan importante los grupos de diálogo, los grupos de coloquio, las asociaciones, los círculos, etcétera, y ahí nos alimentamos unas a otras, y yo evidentemente, aparte de que la docencia y la formación es mi pasión, lo sabéis también, pues realmente aprendemos ahí y aprendemos alimentándonos unas personas a otras, y he aprendido con muchas de las personas que estáis asistiendo hoy y lo sabéis. Y miro el último comentario de Ana Eugenia, creo que la preocupación nos salva, es decir, bendita preocupación, ¿no? Si no es más, ayer pues no sé, creo que, no sé si era Juan Manuel, alguno de los compañeros de apoyo técnico, decían algo de a ver qué aprendo, algo así. Yo le decía, espero crearte más preguntas, porque yo no creo que haya tenido ninguna respuesta. Y por eso fijaros que he metido ahí un montón de enlaces al final y de sugerencias de lectura. Creo que como seres humanos es radical, y como mujeres es importantísimo, puesto que desde pequeñas a muchas, y cuanto mayores somos más, nos han ido mandando lo que teníamos que pensar y que decir. No, es importantísimo que nos hagamos preguntas, que tengamos dudas, que desde ahí veamos, que veamos diferentes opiniones. Yo me puedo posicionar en algunas cosas con mucho apasionamiento, evidentemente, y no renuncio a ello en absoluto. Recordar que os aconsejé para la salud tomar la voz y expresar, pero al mismo tiempo es muy interesante contrastar, conocer y seguir haciéndonos preguntas. Es decir, que eso es indispensable, indispensable para la salud, indispensable para la construcción de conocimiento, evidentemente. No dar nada por supuesto, hay una frase muy típica del feminismo y es poner el interrogante de la sospecha. Y por eso también yo he querido desde el principio decir desde dónde hablaba, porque con el mismo título se podría hablar desde muchas posiciones y son legítimas. Y a mí me parece tremendamente importante decir desde qué posición hablo. Y bueno, de hecho, cuando mandé la sinopsis de mi intervención ya daba los puntos, ya se sabía desde dónde voy a hablar. Que se puede hablar desde distintos lugares y desde todos hay una parte positiva a contribuir y una parte en la que aprender algo. Por eso me parece importante y honrado, o por lo menos yo lo hago siempre, decir desde qué enfoque, dónde sitúo. Eso limita, evidentemente, limita el contenido y lo enriquece y todo el mundo sabe dónde estás, ¿no? Así que me alegro. Por aquí, José, que dices, me ha generado muchas más preguntas. No es José. Vale, es Rosa. Es que en el ordenador aparece otro nombre. Bueno, pues sí, yo creo que ahí las preguntas y vamos aprendiendo. Y fijaros otra cosa muy bonita, y voy a traer a colación una palabra que algunas estaríais diciendo, ¿por qué no la dices? La sororidad. Vamos a ver, igual que he mencionado mucho la misoginia, el desprecio a las mujeres, que se nos suele enseñar para que la tengamos con las demás mujeres y para que la tengamos hacia nosotras mismas las primeras y nos veamos como una porquería. Vale, pero lo que ha inventado el feminismo como herramienta política, no es ya que las mujeres nos queramos mucho porque somos muy buenas, lo cual sería una simplificación absoluta, sino la sororidad como herramienta, como instrumento para
reconocernos en la otra y tratar de crear vínculos de unión, que seguramente todas somos diferentes y tenemos derecho a que haya muchas cosas en que no estemos de acuerdo, pero también ponernos de acuerdo en aquello que sí lo estemos y encontrar cómo pactar contra los atentados a nuestros derechos como derechos humanos. Y entonces ahí eso también es sumamente importante y esto nos ayuda muchísimo, nos protege nuestra salud. Es sumamente, y vuelvo a la violencia dentro de la pareja, es muy difícil que una mujer salga sola en plan superheroína de una situación de violencia de la pareja. Tiene que haber algún pequeño hilo que a lo mejor en algún momento empieza por esa consulta en que encuentra un médico o una médica con formación en violencia de género, que se da cuenta de cómo tirar un hilito, o ese día que una amiga le dice, oye, vamos a la tabacalera, ¿no? Pero no a hacer una gestión del censo, sino a ir a la sección donde pueden prestarte una ayuda, o al Instituto Andaluz de la Mujer, o a otro servicio. Es decir, esos pequeños hilos donde va a ir encontrando una estructura de apoyo y grupos de apoyo o asociaciones, etcétera. Eso es importantísimo. Evidentemente, la misoginia nos daña la salud. Esa rivalidad. Fijaros que la primera enseñanza que se nos hace como mujeres es como a rechazar a la propia madre. Y muchas veces para crecer, a ver, la madre, y esto vuelvo a la violencia en torno a todo lo que es la maternidad, la mujer es la que tiene el mandato de ponerle a la hija las limitaciones de su sexualidad, etcétera. Entonces, y esto está recogido en cantidad de obras literarias y de películas. Y el padre se queda cruzadito de brazos, lo mismo con la mutilación genital femenina. ¿Con quién se enfrenta la hija en la pubertad? ¿Quién le pone los límites? Generalmente la madre. Muchas veces ignorando la hija incluso que el padre es un maltratador y que la madre está haciendo lo que le manda el padre. Pero hay una primera mujer con la que me enfrento. En esta construcción patriarcal, eso lo llevamos metido. Evidentemente, la rivalidad para conseguir un chico, etcétera, etcétera. En la rivalidad, después, si ha habido una ruptura de pareja con la ex, bueno, todas esas rivalidades nos complican la vida. A lo mejor, mira, hay una ex, que a gusto, que se quede con él. Oye, si yo ya estaba harta, yo qué sé. O sea, o puedo hacer otro proyecto de vida. Vamos a ver, toda esa competición entre mujeres es simplemente, nunca hace ganar a las mujeres. Esa competición, ni tampoco daros cuenta que los sistemas de poder siempre provocan el enfrentamiento entre iguales, el enfrentamiento entre los grupos oprimidos, para seguir ganando el sistema de poder. Evidentemente nos hace daño y nos hace daño a la salud. Y desde luego la propia automisoginia nos daña muchísimo la salud. Entonces eso sí es súper importante. Y no nos es fácil, es normal que no nos queramos suficientemente, porque es lo que nos han enseñado, es para lo que nos han socializado. Precisamente por eso necesitamos muchas veces darnos de la mano con las compañeras para ir transformando eso. Y por eso veis que yo hasta he hablado de autoestima queriendo quitar un poco esa palabra, porque estoy un poquito harta de autoestima, autocuidado, como si fuera nuestra responsabilidad. Desde el feminismo hemos generado muchas palabras y todas ellas están cargadas de sentido, que es el empoderamiento. Es decir, empoderamiento como recuperar ese lugar de poder que toda persona tiene que tener, y no como un poder sobre otras personas o contra otras personas, sino un poder de aceptación de la propia persona, de seguridad en sí misma y sobre todo de derechos. La típica frase, todo el rato estoy pensando en Marcela Lagarde, sé que ella misma la cita de otra referente, de sabernos con derecho a tener derechos. Creo que se pasa además en Hannah Arendt el origen de la frase. Porque es que nos cuesta muchísimo a las mujeres. Y esto, ayer mismo estuve releyendo una conferencia de hace bastantes años en un espacio, en Carretería 60, de la terapeuta Ana Tábora,
y que hablaba del deseo. Mirad cómo hay que intervenir de manera distinta con niñas y con niños. A los niños se les educa en el deseo, en que hagan lo que les dé la gana. Y os aseguro, como docente, que me he encontrado a niños que además, bueno, tenían poquísimas habilidades las criaturitas y no hacían nada en la edad de 13 años, así, al comienzo de la secundaria, pero iban como convencidos de su poder. No les causaba ningún complejo su falta de trabajo, su falta de modales, su falta de habilidades sociales, su falta de conocimientos. Y tenías al lado niñas de la misma edad, a lo mejor súper brillantes y un poquito encogidas. Y esto es una cuestión de socialización. Entonces a las mujeres nos socializan para no poder, para el deber. Y ninguna de las dos cosas es sana. Y si nos vamos al modelo, vamos a llegar al modelo de la violencia sexual, y vuelvo a recordar, y al modelo que ahora se vende en la pornografía. Es un hombre ejerciendo poder, porque se insiste mucho que ni la pornografía ni la violencia sexual es placer, es poder, es dominación, ni la prostitución. Un hombre que puede, que agrede porque puede, o que compra a una mujer porque puede, porque le han enseñado que él puede y que solamente se tiene que preocupar de satisfacer su deseo. Y una mujer que se vende o se somete y le han enseñado a que eso es lo que tiene que hacer. Entonces es tremendamente importante cambiar el chip. Si tenemos niños en nuestra vida, a los niños hay que enseñarles un poco más, a menos poder, a menos deseo, menos poder y más deber y más empatía hacia la otra persona. Y a las niñas hay que quitarles un poquito de deber y de empatía para que crezca el poder y la afirmación en sí mismas. Y el deseo, el realizar el deseo, encontrando un equilibrio, porque únicamente seremos personas sanas encontrando ese equilibrio, independientemente de toda construcción sexo-género. ¿Alguna cuestión más? Juan Manuel, creo que estamos en las 12:23, por mí ningún problema. No sé si me escucha. Sí, sí, te escuchamos. Vale. ¿Alguna cuestión? Cuando tú creas conveniente, pues das por terminada la sesión, ¿vale? Vale, pues yo voy a dar un minuto a volver a la idea de la corresponsabilidad, porque es tremendamente fuerte, porque el trabajo de cuidados puede ser bello, el trabajo de cuidados compartido en corresponsabilidad y con los suficientes recursos sociales garantizados por los poderes públicos, es una dimensión también de la persona. Es importante ser capaces de cuidar. Pero el trabajo de cuidados, cuando recae únicamente en la mujer como una sobrecarga brutal, nos quita la vida, nos daña la vida, nos crea enfermedades. Y cuando no vemos la posibilidad de quitárnoslo, ni siquiera de quejarnos porque recibimos el castigo social de criticarnos como malas hijas, malas esposas o malas madres o malas hermanas o malas lo que queráis, eso lo va a gritar nuestro cuerpo, lo somatiza nuestro cuerpo. Entonces, es sumamente importante, es una de las causas más fuertes de sufrimiento en las mujeres, aumentada con la situación de pandemia y aumentada en toda situación de crisis, sea cual sea su origen, y aumentada en toda situación en que se recorten los recursos sociales. Por tanto, importantísimo, ya no hablamos de conciliación, porque eso parece que es algo para que la mujer concilie ella conmigo misma, a ver cómo cuido y cómo hago más todo, ¿no? Desde la oficina a telelimpio el polvo. No, hablamos de corresponsabilidad. Todos los seres humanos en el ámbito privado tenemos que repartir todo tipo de tareas, pero además exigir a los poderes públicos los servicios públicos que deben de estar a disposición del cuidado de la vida. Y esto recuerdo que tenemos buenísimas feministas economistas, como por ejemplo Carmen Castro, es la primera que he recordado ahora porque es también amiga, pero hay muchas que ya han teorizado suficientemente sobre esto, que ofrecen alternativas perfectamente aplicables para que exista una construcción de la sociedad que ponga en medio no el mercado, no lo financiero, no el comercio, sino el cuidado de la vida, que es lo único que debería estar en medio. Y por tanto, toda la sociedad se reorganice de otra manera, y ello es posible para ese cuidado de la vida. Y por mi parte, pues muchísimas gracias.
y ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo. Gracias, Pilar. Yo me tiraría toda la mañana. Pues muchísimas gracias, Pilar. Ha sido todo un placer y muchísimas gracias a todas las asistentes que habéis estado. Y vamos a finalizar la grabación. Pues muy bien, muchísimas gracias. Todo el mundo, micrófonos y abramos los vídeos y bueno, pues como he hecho en muchas otras actividades similares y he visto hacer en muchas actividades similares, si abrimos un momento y nos damos ese abrazo simbólico con el que podríamos terminar si esto fuera presencial en otras condiciones. Así que si queréis abrir micros y vídeos y nos vemos un momento en la vista de galería y nos decimos un hola con caras, dejamos de ser nombre, alguna está por la calle, mira qué bien. Nos damos desde distintas zonas de España y nos damos el abrazo. Pues hasta pronto. Ahí tenéis mi correo, cualquier cosa, sin problema ninguno, me ponéis un mensaje y os mando la presentación. Te apapachamos. Muchas gracias. Pilar. Adiós, chicos. Muy Adiós, apapachada. Pilar.